Diego Petersen y Juan María Naveja en el análisis esta noche, pues de los temas de coyuntura. Sin duda, el tema del conflicto, la crisis entre México y Estados Unidos, el nuevo acuerdo que se anunció el viernes pasado, que incluye un acuerdo donde México se compromete a apretar, a detener, a regular su frontera sur, que como todos sabemos es una frontera compleja, completamente una coladera. Le hemos presentado a ustedes imágenes de cómo opera, cómo funciona, y el acuerdo que básicamente contempla tres temas. Uno de ellos, la Guardia Nacional a la frontera sur. El segundo de ellos es que México recibirá a quienes están solicitando asilo político en los Estados Unidos, y mientras pasa ese tiempo, México los recibe, les da seguridad, les da salud, educación y hasta trabajo de acuerdo al acuerdo, y un programa de desarrollo en Centroamérica del cual no se sabe exactamente mucho, pero que va a proponer generar productividad en Centroamérica para evitar esta migración. En términos generales, ese sería el acuerdo. Se habla de otro acuerdo secreto, de algo que no se ha dado a conocer, que en el futuro se dará a conocer por parte del gobierno de México, y que habla de posibilidad de compra de productos agrícolas, que no se sabe exactamente en qué marco, y que se sigue jugando con esa cifra de la cual poco se sabe. Esto es en términos generales lo que esta noche los periodistas estarán analizando aquí en Para Opinar. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Hay varios temas. Podemos hablar del acuerdo, podemos hablar del evento, un evento rarísimo, el de Tijuana, pero ¿qué les parece empezar con un primer punto de vista sobre este acuerdo entre México y Estados Unidos? Yo creo que el primer aspecto habrá que decir es que cada quien trae su guión, empezando por el presidente Trump, como el viernes empieza a anticipar que el acuerdo, y luego habla de los productos agrícolas, dice los productores agrícolas de Estados Unidos van a vender más, y pues Estados Unidos se sorprende. Yo creo que aquí hay un error, porque no debió ir el secretario de Agricultura de México. ¿Qué tenía que hacer en esta reunión? Y más que él, previa al miércoles, se reúne con el secretario Sonny Perdue y empiezan a hablar de otros temas que no venían al caso, ni con aranceles, ni con seguridad. Esa es una. Dos, el gran tema es, ¿cuántos días? ¿45 o 90? Porque Trump habla de 45, y hoy ayer el presidente dice, yo pedí 90 días, el presidente López Obrador dice, yo pedí 90 días para poder hacer una revisión de los avances que se están consiguiendo. Luego, Mike Pompeo dice, nosotros no nos comprometimos a ninguna cantidad de dinero para Centroamérica, dice el secretario de Estado estadounidense, y lo vamos a estar revisando día con día. Y luego Marcelo Ebrard, que hoy lo vi yo ya tratando de acomodar cosas en la rueda de prensa, estuvo ayer, en la mañanera de hoy, él trata de acomodar, no quedar mal con Trump, y a mí me parece, y ahí les dejo a ustedes la opinión, que el secreto sobre la mesa es lo del tercer país. A mí me da la impresión... Tercer país seguro. Tercer país seguro. No, lo de seguro quítalo, porque no podemos ser seguros nosotros. Eso ya sería tercer país. Me gusta más como lo puso Juan María, ¿no? Sí, pero a ver, yo coincido en que el as bajo la manga es ese. Es decir, yo creo que el compromiso de los 90 días es que en 90 días México ya adoptaría esa figura. Y por eso se habla de que tendría que pasar por el Congreso, por eso habla Trump de, bueno, ellos se comprometieron a algo que no pueden hacer en ese momento porque tendría que pasar por el Congreso. Yo creo que por ahí va a venir. Pero independientemente de eso, a mí me parece que hay dos cosas. Una, la madrina es descomunal. O sea, perdimos todo. A cambio de salvar el libre comercio, entregamos absolutamente todo lo que tiene que ver con política migratoria. La segunda interesante es que cambia radicalmente las fuerzas al interior del gobierno. Este evento es un tsunami, ¿sí?, que borra la Secretaría de Gobernación. Tonatiuh Guillén no está presente, ¿sí? Aparentemente Estados Unidos culpa a la Secretaria de Gobernación, que ella fue la que incumplió con los acuerdos que ya habían llegado, que eran los mismos, según dice el New York Times. ¿Sí? ¿Cuál es la novedad? Que es lo que habían llegado los mismos acuerdos, pero ni Tonatiuh Guillén ni la Secretaria de Gobernación, o sea, toda la estructura de gobernación están completamente fuera. Y tercero, que sí, esta petición de Estados Unidos desde el 94, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de cierren la frontera sur y entonces hablamos de qué hacer con la frontera norte, el libre tránsito, etcétera, México nunca lo había querido hacer.
Lo plantea en su momento, en alguna forma, Jorge Castañeda, cuando habla de la enchilada completa, que dice, a ver, asumamos, queremos ser América del Norte, esta es la condición, tenemos que asumir las condiciones migratorias de Estados Unidos, nunca lo hacemos, y hoy nos obligan a hacerlo. O sea, no estaba en el proyecto de López Obrador, nos lo imponen, y literalmente es un revolcón. Ahora, pero no es de los males el menor, porque ahora dicen, y ellos mismos lo reconocen, que el aplicar los aranceles del 5 al 25% en forma escalonada hubiera sido catastrófico si llegas para al la economía 25, de México. sí. Pero el 5%... pero incluso el 5 lo consideraban que iba a meter un nerviosismo. O sea, Sí, yo creo que el análisis que hicieron sobre el 5 es que, uno, no se iba a quedar ahí, y dos, que sí metía a una espiral de desconfianza en la economía. Digamos, el ruido de los mercados, lo que están diciendo es seguramente se van a poner de acuerdo. Y si mandas el mensaje de que no te pudiste poner de acuerdo, pues te genera inestabilidad, el tipo de cambio se va para arriba, aunque creo que México tuvo que haber sido menos vulnerable a esas amenazas. O sea, porque también lo que haces es que dejas un precedente a futuro de que con que te muevan poquito el arancel, en ese momento te ponen a temblar de una forma impresionante, te obligan a hacer un evento celebratorio rarísimo en Tijuana. No, nos pusieron aranceles, ¿no? Faltaba, como diciendo, un gobierno de izquierda, ¿no? Como claro, que se presume diciendo, miren, el libre mercado goza de cabal lleno salud, de curas, ¿no? Y de... Sí, de curas, y bueno, sí, toda una cosa extrañísima, pero sí creo que en general este tema fue mal manejado por la diplomacia mexicana. En un principio, creo que la respuesta mesurada de López Obrador ayuda. Marcelo Ebrard estuvo ahí metido en las negociaciones, pero en general sí mandamos un mensaje de que teníamos mucho miedo a que Trump tomara la decisión y por lo tanto te tiene agarrado para cualquier consideración pendiente. Ya lo que los centroamericanos esperen en México, algunos, se supone que nada más los guatemaltecos, y se están hablando para que los hondureños y salvadoreños se queden en Guatemala. Ya es una especie de tercer país, ya es una especie, no es total, porque no es que todas las nacionalidades devengan o terminen en suelo mexicano, pero yo creo que tú tenías, cuando te sentaste a la mesa, unas líneas rojas para negociar siempre, y creo que el gobierno mexicano pisó todas las líneas rojas, es decir, mañana que Trump... ¿Pero había alternativa, Enrique? Tal vez no. A lo que me refiero es que creo que tienes que llevar y decir, de aquí no puedo pasar, aunque tú pongas aranceles, porque tampoco es cierto, Raúl, que para Trump poner aranceles tampoco le genera ningún impacto, ¿eh? O sea, en un momento de la situación económica en Estados Unidos de cierta desaceleración, hay estados que dependen mucho y que su principal relación es con México. Es decir, esta idea de que con el bluff tú te puedes ir al 25% sin ningún impacto en tu economía, tampoco es cierto. La diferencia es que Trump juega sus cartas con mucha seguridad y nosotros le mandamos un mensaje diciéndole, si tú alteras esto, nos estás dando en la madre. Creo que dimos un mensaje de mucho miedo. A ver, solo para clarificar, el asunto del país, el tercer país seguro tiene que ver con dar los derechos que tú comentabas al principio del programa, Raúl, pero ojo, si México adopta esta figura, está obligado a no expulsar a los migrantes y a adoptarlos como ciudadanos o como residentes. Ese es el gran detalle. Como asilados. Una cosa puede ser que tú provisionalmente puedas recibir a estas personas y les des los derechos que acabas de comentar, pero en cuanto haya negativo no, los deportas o entran a Estados Unidos. Y otra cosa es tercer país seguro, que tiene que ver con que si Estados Unidos no los acepta, México los tiene que aceptar. El tema es muchísimo más delicado de lo que aquí se está planteando, con lo cual yo francamente creo que en términos populares esta medida, si fuera adoptada por México, sería muy mal recibida. Muy mal recibida, ¿por qué? Porque ahora sí Estados Unidos se está obligando a ampliar tu base de ciudadanos, porque dicen, como yo no los puedo aceptar, entonces ahora tú te encargas de ellos y no los puedes deportar. Ese es el tema, digamos, que está... A ver, exacto, entonces es un tema mucho más delicado. Ahora, yo sí creo que el problema de fondo obviamente no está resuelto y que lo que México ganó en este escenario fue tiempo. Que yo sí también creo que no se siente un precedente ya determinado, sino, sí, el primer saque yo creo que sí no fue quizá el mejor, pero no creo, o por lo menos van a tener un mes y medio para ver cuál puede ser una respuesta, a lo mejor un poco más contundente. Aquí no podemos decir que esto se creó de un
día para otro. Ah, no, es no, un problema claro que no. que viene diciendo desde mucho Sí, atrás. Por supuesto que lo dubitativo, lo poco claro que es el gobierno de México en los últimos meses en el tema, exacerba a la posición estadounidense, ¿no? Y nada más si hay una gran diferencia en que para Estados Unidos, aunque México es su principal socio comercial ya, si somos ya un socio comercial más importante que China, entre otras cosas por lo que acaba de hacer Trump con China, ¿no? Pero ya somos el número 1. Todo el volumen de importaciones y exportaciones de Estados Unidos a México parece ser el 2% del PIB, pasó el 30%. ¿No? Esa es la gran asimetría. Esa es la asimetría y ese es fundamental. lo que no hemos hecho también la tarea de, desde hace muchos años, decir, Claro. vamos volteando Claro, para otros Fíjate, lados, digo, vamos hay una equilibrando. valoración, Totalmente de Raúl, acuerdo. feliz de lo que suponía el arancel del 5%. Decía que al año más o menos unos 1.200 millones de dólares, pero que si nosotros reaccionábamos con otros aranceles, más o menos, en particular a maíz y productos agrícolas, Se equilibra. le podías quitar unos 500, 600 millones. Ya cuando sacas las sumas y lo que te va a significar Guardia Nacional, lo que te va a significar toda la operación en materia migratoria, es decir, yo creo que tienes que jugar tus cartas también en la mesa internacional con un poquito menos de miedo, o sea, como diciendo, sí, de es cierto, es el gigante contra el país, contra el país pequeño. Cuando dice, ¿verdad?, que la dignidad quedó intacta, y dices, Pero, pues, ¿qué pero sales entenderán el por sábado dignidad? a hacer ¿no? un evento que por supuesto sigue todo Estados Unidos, en donde festejas que no te ponen un arancel, le estás dando todavía más poder al Claro. magnate. Yo O sea, estoy eso es- completamente de acuerdo mensaje con fue- Enrique por una cosa, Raúl. El problema fue que generamos un conflicto desde antes. En diciembre el presidente le da la bienvenida Sí, a un todos discurso y muy ofrece ambiguo. visas humanitarias. Alentó la Incluso se migración. dice que africanos vieron esa oportunidad, que es cuando no empiezan a llegar. se dice, ya está Sí, está documentado. documentado. Está. Hay Ahora, africanos, ojo, hay indios. sí hay está aumentando el centroamericanos. número, ¿eh? Este año No, sí. estamos hablando de que más o menos por mes Sí. en la frontera con Estados Unidos son en torno a A unos ver, 100 y tantos mil. Hay más, A pero ver. a propósito de este asunto, sí hay ya medidas del gobierno federal, que tienen que ver con la criminalización de defensores de derechos humanos de migrantes. Hay una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras, donde hay en este momento 2 detenidos a los que se les acusa de ser polleros tal cual, cosa que además las organizaciones que están acompañando tienen claras pruebas de que es una invención. Pero ojo, ¿por qué a esta organización le están pegando? Porque es una de las que ha organizado las caravanas migrantes. ¿Eso qué quiere decir? Que ya desde ahora, bueno, ya desde antes del viernes, empezó una política de criminalización de defensores de derechos humanos de migrantes. E incluso ya en este momento hay una clara separación entre unas organizaciones que son más de corte de ayuda humanitaria, que dicen sí, se tiene que regular el flujo, y otras que dicen, a ver, es derecho de los migrantes a hacer lo que quieran. Y ojo, aquí hay una variable que me parece muy importante que nadie ha dicho, es que en muchas de las discusiones previas a los migrantes se les consideraba como un actor pasivo, que no tenía conciencia propia. Hoy por hoy, en la aparición de las caravanas migrantes, Sujeto político, lo que ¿no? te Colectivo. dicen es, hay un sujeto político activo que le vale gorro lo que diga Estados Unidos y lo que diga México y lo que digan sus propios países. Totalmente. Esa variable te descuadra cualquier tipo de negociación, ¿eh? Digo, nomás para ponerlo Si no lo sobre la controlas mesa. ya, ¿no? Ahora, en cuestión de déjame cifras, nada sí. más, a ver, lo que tú vas, a lo que vas, me imagino. ¿De qué tamaño es el problema? Hoy se lo preguntaban en la mañana, a la mañanera a Marcelo Ebrard. Se habla de que solamente en El Paso, o sea, en Ciudad Juárez, estamos hablando de que hay 90,000 personas esperando su visa o hicieron su solicitud de asilo solamente en El Paso. Entonces le preguntan a Marcelo, ¿de qué tamaño es el problema? Porque ya lo decías, Enrique, de acuerdo a la patrulla fronteriza, de acuerdo a la estadística que dieron a conocer, se ha multiplicado el número de personas inadmisibles, de acuerdo al término que han utilizado, y simplemente en mayo fueron 144,000 las personas que están en ese rango. Y ver cómo va la línea roja en esta... Como vemos, ha aumentado durante el 2018, se mantuvo en 60,000 los meses de octubre, noviembre, diciembre. A partir de enero empieza hacia arriba, hasta mayo siento que eso fue lo que prendió las luces de alerta
Es de- como de- para del fundar un gobierno. nuevo Tepatitlán, Es digamos, que, para que la a gente ver, aquí tenga la imagen. Veamos las cifras. En enero eran 50,000, pero estamos hablando, Raúl, de los detenidos por la patrulla fronteriza. Sí, por eso, ya en la frontera No del estamos otro lado. hablando de cuántos cruzaron O México. sea, habla de 3,000 diarios. Sí, o sea, de 50,000 creció a 144,000, que el propio Marcelo reconoce que con eso lo recibe Mike Pence en la primera reunión. Dice, eran cifras que yo no conocía. Primer error estratégico de este gobierno. ¿Para qué manda solamente al canciller y no a quien lleva las cifras? El Migración. secretario de Seguridad, a la de Gobernación. Porque para ya, esto. a ver, aparentemente también el Departamento de Estado dijo que no vengan ni Olga Sánchez Cordero ni Donatio Guille. Y nadie, ¿no? porque con ellos No, acordamos. con ellos y- ya quisimos acordar y no se va a no resolver. hubo Pero resultados. Diego, eso fue hasta el miércoles. Claro, el problema es que, digamos, sí hay, digamos, una descoordinación del gobierno, no hay una estrategia clara. Marcelo, ¿verdad? Ahorita es el personaje del gobierno federal, él se va a encargar de la política interior, se va a encargar de... en el equipo que se nombra hoy, no hay nadie de gobernación y nadie de de migración. Si se hace el Instituto de Migración es justamente para que no fuera una policía, no voy a decir que no sean corruptos, pero para que no fueran ni la policía ni el ejército quien persiguiera a los migrantes, porque partía del que no es delito migrar, sino que había nada más Es que una ordenar. falta administrativa en términos Que nada más jurídicos. había que ordenar. Hoy queda el Instituto de Migración, queda chiquitito, y vas a mandar a la Guardia Nacional, que va a actuar como lo que son militares. Y Policía Federal. Hay un Van cambio a cerrar la frontera. obligatorio al discurso que yo creo que le va a acabar costando muy caro al gobierno. Es decir, mi hipótesis es que tarde o temprano esto va a generar desde manifestaciones de discriminación en México muy fuertes. Ya está bien. Se va a ir Está bien. de un discurso en contra del presidente por aceptar a estas personas en las dos fronteras, ¿no? Una crisis humanitaria en las dos fronteras. Pero- y esto no quita ni siquiera que el problema económico mañana Trump diga, pues siempre sí. Otra por vez. el 5%. Sí, ¿bajo qué características? Pero lo que dice Marcelo Ebrard, que no dio ningún dato en la rueda de prensa de la mañana, le preguntaron, no lo tenemos. Impresionante. O sea, todas son Por eso, características entonces, y no tienen datos. No se midió. No, pero O sea, aparte no te voy a se, decir, no se midió te- el te- impacto. Te voy a decir una cosa, Diego, parte de una hipótesis, dice, como sabemos que todas nuestras medidas en la frontera sur van a ser efectivas, entonces pues el problema no va a ser de ese tamaño. Claro. ¿No? Entonces, Como sabemos que la militarización de la frontera ya, sur... entonces ya aceptamos que vamos a militarizar Totalmente. y cerrar la frontera sur y que ya nadie va a Es que pasar digo, por ahí y que eso es lo ahora que pidió Guatemala Trump. tiene el problema. Pero Trump lo que además quiere es- ver es eso, Sí, esas es que, fotografías. para el Además, TECMEC esa es la clave, es decir, Esto no cerrar es la verdad, frontera ¿eh? y tan. Esto no- las fronteras son porosas, O Sí, sea, pero sí, es una frontera, digo, con Que todos puede los problemas, controlar- sí que con- puede reducir. puede- el Con Sí. 6,000 elementos sí más la controla. Sí, mejor. sí la el controlas. propio Marcelo decía que si se logra bajar 50,000 en el primer mes, ellos sentirían que habría algo. Trump es realmente insaciable. Claro, Él va a hacer. es que a ver, nada de lo que se haga va a satisfacer la campaña de Trump, ya lo veremos. No, Pero porque déjame- Trump ya déjame- tiene eslogan, Raúl. Para Trump Claro. el eslogan ya no va a ser muro, va a ser tariff. Y lo va a hacer con México y lo va a hacer con China. Vamos a hacer una pausa, estamos para opinar. Yeah. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Palomitas Cinépolis, hechas de cine. No cuente usted con nosotros para nada. No cuento ni los necesito. ¿Qué hacemos en la capital sin un centavo? Aquí tienes 3,000 pesos. Cuídame bien de estos angelitos, ¿eh? Pero yo... ¡Es todo, es todo! En lo que explicaré, todo está arreglado. ¿En dónde los dejaste? Los vendí para que hicieran tamales con ellos. El que con niños se acuesta. Domingo 11 de la mañana en TVC. Cuando tiras basura en la calle, aportas a las 117,000 toneladas que se acumulan cada día en el país. No lo hagas. Dame una prueba, pues. ¿Así? Sí. 2 por 4. 12. La Colonia. Sábado y domingo, 5 de la tarde en TVC.
dentro de las columnas políticas de este día, la de Raimundo Riva Palacio, que habla de este ultimátum de Trump, que es lo que hemos venido abordando en esto. Y Raimundo concluye su columna, que es un resumen de lo que ya hemos hablado. Dice, toda la campaña de Trump estará basada en el tema migración. Y esto, después de hacer destaca un renglón donde dice que en la llamada que tuvo el viernes Marcelo Ebrard con el presidente Trump, le dijo a Ebrard, tú ganas tiempo y yo pierdo electores. Yo creo que, a ver, estamos preocupadísimos en México cuando quizás el presidente estadounidense dé su... Pero esto viene, Raúl, porque él dice, es que no has cumplido en nada. Dice, no has cumplido nada, me estás pidiendo tiempo, pero porque no has cumplido nada. Y el gran malestar de Trump es cuando el domingo de New York Times dice, ¿qué estás presentando de nuevo? Todo esto ya lo habían anunciado en diciembre, en marzo, esto no es nada. O sea, tú dices que leyó el New York Times Trump. No. Eso es más noticia que lo platicaron. Se lo platicaron. Oiga, hoy sí publican algo que es verdad. Sí. Y ese es lo que realmente irrita a Trump, y por eso empieza a soltar lo del secreto y muchas cosas que hemos estado viviendo en los últimos días. Yo creo que es interesante la columna de Raimundo, la reconstrucción que hace, que culmina con la llamada, pero de cómo, uno se van dando cuenta que el tema es electoral. O sea, Pence también le dice, a ver, ¿no? Es una cuestión de votos, ¿no? Los aranceles, olvídate, ¿no? Una victoria. Una victoria, ¿cómo me la vas a dar? Y la otra es que juegan muy bien, ellos tienen perfectamente claro cuál es el papel de cada uno, cómo hacerlos desesperar, cómo trabajarlos, cómo orillarlos, cómo hacerlos sentir que estaban perdidos y al final darles una necesita para que vengan a festejar. No sabemos qué. Pero Diego, también hay una evidencia, no hay interlocutores de este gobierno con la Casa Blanca. Mira, la primera reunión que se da entre la Secretaria de Economía y el secretario Ross de Comercio se produce porque los dos coinciden en la toma de posesión de El Salvador, y ahí Graciela Márquez le pide la cita al secretario Ross y dice, pues sí, yo la recibo, y por eso se suma a la delegación. Creo que tiene que ver con cálculos plenamente electorales. Total, a ver, Trump en este momento tiene la encuesta que menos aprobación le da 32%, la encuesta que más le da 41% más o menos en el 355. Y en términos electorales, pues realmente solamente hay una carta que tienen los demócratas que lo puede enfrentar, que es Biden. Realmente los otros pueden ser o Sanders, ¿no? Alguno de los dos. Sí. Pero si los te fijas, no van a querer a Sanders. Pero si te fijas, creo que es la parte más débil de los demócratas, la parte migratoria, porque los cinturones industriales en Estados Unidos, que al final suelen ser los swing states, los estados que definen para dónde se va republicano, demócrata, pues en este momento están encantados con la política de Trump de devolver empresas, de pensar primero en el trabajador americano, de cerrar la frontera. Entonces creo que este discurso migratorio era el discurso de Sanders, Es que en ese lado se unen Sanders y en la xenofobia, el racismo y todo de Trump, en eso no coincide. No, pero en el rescate de la industria estadounidense sí. Pero sí creo que ese discurso le va a permitir a Trump dar a entender, mandar el mensaje de decir, aquí está el imperio. Si los de atrás fueron débiles, Obama, Clinton, Bush, fueron débiles en el sentido de que no utilizaban nuestra fuerza para someter a nuestros adversarios, aliados o a lo que sea. O socios, yo soy capaz de utilizar cualquier instrumento. Es como la política doblega a la economía, porque siempre pensamos que la economía doblega a la política. En este caso, la política doblega a la economía y manda ese mensaje de fortaleza. Creo que más allá de México, el racismo, que hay una parte, por supuesto, del discurso de Trump, es decir, conmigo está asegurado que Estados Unidos vuelva a ser grande, utilice sus estrategias y someta a todos los que quieren someter, se llamen China o se llamen México. Ahora, ante este escenario, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera una campaña de año y medio de golpes impredecibles. Con Trump ese es impredecible. ¿Año y medio? Yo creo que... Bueno, año y medio, de aquí a la elección. Ajá. De aquí a la elección... 5 años y medio, o sea, hay año y medio que falta para la elección, más otros 4 años. Ahora bien, yo sí creo que se va a reelegir también. No veamos... Yo ahí me iría un poco con cuidado, porque hoy hay encuestas en que el ex vicepresidente está 10 puntos arriba de Trump, Pues yo chequé las encuestas hoy todas en la mañana y la peor que le iban 4.
4 puntos. Pero para México se tiene que preparar para ese escenario de Trump que ahí se vota por reelecto, estados. Sí, punto. sí. Falta mucho y además exactamente ya quedó claro que es una elección que no es voto universal, ¿no? Sí, pues, Clinton ganó por 4 puntos. Y vamos empezando porque los demócratas apenas empiezan sus encuentros a partir de junio, que serán los debates con 23 aspirantes. Yo creo que se van a dar vuelcos por eso le da oportunidad también al presidente de irse. Aquí yo creo que lo importante es cuál es el efecto interno, ¿no? Es decir, Estados Unidos está claro cuál va a ser su película, ¿no? Hacia dónde van. El efecto interno en la política mexicana, es decir, cuál va a ser los reacomodos a partir de quién se fortalece en el gabinete, cuáles son los proyectos del presidente que va a quedar truncos, ¿no? Es decir, sí, hoy hay que cuidar más la migración que la seguridad. ¿Para qué le va a dar? ¿Cómo va a modificar el presupuesto? Ya Mario Delgado dice, bueno, pues hay que modificar el presupuesto. ¿A quién le quitan? ¿A quién no? ¿Sí? Exactamente. Entonces, yo creo que ahí me parece que es mucho más interesante o importante el efecto interno. Y en la parte económica yo veo, ya más para terminar, 2 temas. Sí es probable que lo que hayan pedido llamar al secretario de Agricultura es decir, oye, nos está sobrando lo que ya no le podemos mandar a China, aumenten el cupo en México. ¿Qué es lo que manda a Estados Unidos? Granos, ¿sí? Y esta política de sin maíz no hay país, que era vamos a importar menos granos, a lo mejor también va a tener un efecto distinto. Entonces, toda esa parte desconfigura mucho lo que es la visión de López Obrador y le va a cambiar radicalmente su visión de gobierno. Ahora, el presidente López Obrador, y para terminar con este bloque, también mostró pues una flexibilidad para resolver o para enfrentar esta crisis. Interesante. Porque si hubiera sido el tema, el llamado a la unidad que hizo en el evento, si hubiera salido con un me canso ganso o con un yo traigo mis datos. Este tipo de enfrentamientos con Estados Unidos también le dejan al presidente. O sea, claro, porque cuestiona su base, empieza a ver toda esta idea de no compres productos americanos. Se cierran filas. Ahora, yo creo que hay 2 elementos para rescatar. Uno, México tiene que hacer política internacional. O sea, verdaderamente esta idea de la mejor política exterior, la política interior y todo eso. Y no ir al G20. Por eso, grave, a lo que me refiero es, porque también firmas el tratado de Marrakech, que te habla también de ser país amigable. También ese tipo de mensajes se lo están mandando a Trump. Vas y firmas un acuerdo que Trump no está de acuerdo. México creo que puede tener una muy buena capacidad en términos internacionales de liderar un gran debate regional sobre el asunto de la migración, porque es un tema que se tiene que resolver desde el punto de vista regional, y no con estos planes de subsidios a los gobiernos de Centroamérica. Ya pasó, la Unión Europea lleva subsidiando el Cuerno de África décadas, y el Mediterráneo es una tumba. Y en abundancia lo que dice. Llega a líderes corruptos, intermediarios corruptos, no llega a las poblaciones. Es decir, creo que México tiene que hacer política internacional y algo, yo discrepo en muchas cosas con Jorge Castañeda, pero lo que tiene razón, tiene que hacer grilla en Estados Unidos, tiene que aparecer. En abundancia esto que dice Enrique y lo que decía Diego, el G20 era un escenario ideal. Claro. Porque ¿qué es el G20? Es el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Que tienen el problema de migración todos. Así es. Sí. Todos. Y México es la novena, que a veces se nos olvida. Sí, a veces parece es la novena economía del mundo. 28 y 29 de junio se van a reunir en Osaka, Japón, en donde van a estar todos estos. Allí México, el presidente López Obrador, por primera vez hubiera podido sentarse con la delegación china, con la rusa, y lo que está diciendo Enrique, la oportunidad del tema migratorio. Claro. No de que te ponen 1%. A ver, es que tienes varias salidas. En términos internacionales, creo que obviamente la relación con estos países, con China, con América Latina, que también había generado López Obrador mucha expectativa en Sudamérica sobre su gobierno, y la otra es la eterna necesidad de dinamizar mercado interno, que eso yo creo que ya no se puede posponer, porque además, sea Trump o sea quien sea, hay una tendencia global de cerrar los mercados. Y nos tenemos que preparar para ese proceso sí o sí. Claro. Vamos a cerrar este bloque, vamos a continuar con más información. Gracias a quienes nos ven en Mega Noticias TVC. Seguimos en Mega Canal. ¡Párale ahí! ¡Tú
soy Pilón, uno de los monstruos de la basura, y te sugiero que no dejes tus bolsas en la banqueta y no tires tus desperdicios en la calle. Por seguridad de todos, evitemos inundaciones. Una ciudad limpia ¡nos conviene a todos! Hay algunos que dicen que van a exceso de velocidad, pero en verdad la realidad es otra. Tú que ya tienes Megacable, córrele y aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y teléfono ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Washington lleva años tratando de someter a México a su voluntad. Donald Trump ha denostado a los mexicanos, ha querido obligar a pagar su puro. Ahora los amagos de imponer aranceles del 5 y hasta el 25% a todos los productos mexicanos. El acuerdo que se ha publicado ha sido calificado como de los males el menor. México se comprometió a contener la migración en su porosa frontera del sur con 6,000 miembros de la Guardia Nacional y recibir en nuestro territorio a los miles de migrantes que están en espera de respuesta a su solicitud de asilo político y ofrecerles seguridad, servicios médicos, educativos y hasta empleo. Si la dignidad del país salió bien librada, eran pocas las alternativas. La mayoría concluye que de haberse impuesto los aranceles, habría daño a la economía de las dos naciones, pero hubiera sido catastrófica para nosotros. La buena hoy es que no hubo aranceles. La mala es que esto está empezando y puede que nada de lo que haga México sea suficiente para que Trump logre su objetivo, que es la reelección al tiempo. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? The police in West Memphis, Arkansas, confirmed today that 3 young boys were brutally murdered. The bodies of It appears satanic worship may have played a role in the murders. I've been locked up 6 years for something that I didn't do. This was not justice. Guilty until proven innocent. Soy Pilón, uno de los monstruos de la basura, y te sugiero que no dejes tus bolsas en la banqueta y no tires tus desperdicios en la calle. Por seguridad de todos, evitemos inundaciones. Una ciudad limpia ¡nos conviene a todos! La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes. Por Mega Canal. En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y mucho menos cómo comunicarlo. Mega Noticias, el valor de la verdad. Continuamos para opinar aquí desde Guadalajara, Jalisco. Ayer estuvo durazo
aquí en Casa Jalisco con el gobernador del estado, anuncia que llega ya la Guardia Nacional la primera semana de julio para el estado de Jalisco y da a conocer las regiones donde estará de alguna forma operando la Guardia Nacional. Sí, también esto lo ligo con los datos que dio ayer el gobernador del estado, que en términos generales muestra ya o dice que hay una tendencia a la baja en delitos en general. ¿Sí? Yo quisiera sus primeros puntos de vista al respecto. A ver, el número global de delitos nunca sirve para definir si estamos mejor o peor. De entrada ese dato no... Porque lo que dio el gobernador no te sirve como un elemento. Es que pueden ser 4.599 homicidios y que bajó en... O sea, es decir, ese agregado por completo como para decir estamos mejor en seguridad porque el agregado es menor, me parece que nunca. Aparte se tiene que hacer con tasa y no me parece que sea una forma de comparar si estamos bien o mal. Yo sigo entendiendo estos posicionamientos del gobernador como una forma de controlar los datos en la opinión pública. No creo que tenga otro objetivo porque incluso no trasciende al debate social. O sea, la gente no está pendiente de ese tipo de información, de ese tipo de datos. Vive en lo que sucede en su colonia, en su barrio, lo que le pasa a un vecino. Es decir, me parece que en términos de información para la ciudadanía no está penetrando. Lo que sí quiere decir a los medios de comunicación es, oigan, discutan sobre esta base. Se acabaron los ejecutómetros, se acabaron los posicionamientos alternativos sobre datos de seguridad. Si se fijan, ya todos empezamos a construir desde lo que el gobierno coloca. Entonces creo que es una estrategia más política que una estrategia real de rendición de cuentas en esta materia. Y en el sentido de la Guardia Nacional, creo que le estamos poniendo excesivas expectativas al resultado de la Guardia Nacional a corto y mediano plazo, porque básicamente ahorita es un poquito más de militarización y un poquito más de presencia de la Policía Federal, pero no hay nada de origen más que creo que un buen mensaje de coordinación, un buen mensaje de que se están poniendo de acuerdo. No hay nada que nos pueda decir que esto a corto plazo va a dar resultados. Entonces yo, si fuera el gobernador, le bajaría a las expectativas a la presencia de la Guardia. Qué bueno que va a haber presencia, pero va para largo, ¿no? En el tema de seguridad, yo insisto que ninguna noticia es buena noticia. Me parece que seguir saliendo a dar datos así nomás, me parece que no aporta nada. Comentábamos hace un rato que si vemos los homicidios, que es un dato importante, ¿no? Están absolutamente planos, no hay ninguna... ellos quieren ver una tendencia a la baja, quitándolo de las fosas comunes y restando los cachinos. No, que me parece que es verdaderamente absurdo. La Guardia Nacional, todo se pretende resolver con la Guardia Nacional. Y me temo que no se va a resolver gran cosa con la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque el problema de la inseguridad, o sea, sí, tú tienes una parte que es crimen organizado, que hay que combatirlo de una manera distinta a como se combatía antes. Me parece que el mensaje es decir, no vamos a perseguir capos porque no sirve para nada. Yo estoy de acuerdo con eso. Y que hoy lo que hay que combatir son a un montonal de grupos de control territorial, pequeños grupos, jefes de plaza, con gran capacidad de fuego y que hay que combatirlos con algo más que la policía municipal. En eso me parece que sí puede dar algún resultado. Pero, ¿qué va a pasar cuando la Guardia se vaya? Es decir, no hay ningún proyecto, es decir, le pegas con la Guardia y luego ¿qué construyes? ¿No? Construyes policía municipal, construyes guardia comunitaria, construyes nuevas formas de tejido social, hay un programa para sacar a los chavos de... Es que la Guardia no se va a ir. Entonces, hay plan para que se vaya la Guardia. Entonces, los otros estados, oye, ¿qué? Yo decir, tú ya hablas de que se vaya cuando todavía ya se ha creado. Por eso se supone que quieren decir que no puede ser permanente un esquema de militarización y confrontación. O sea, una vez que tú desarticulas algo, tienes que articular nuevas políticas. Claro. Si la política nada más es estar ahí para darle trancazos, y yo no creo que puedas tener 6,000 policías de la Guardia Nacional por cada estado. A ver, vas a tener que moverlo a otros lados. La idea es que sean 150,000 en las microrregiones. Estos 6 años yo creo que va a estar así. Ahora, lo que sí es, frente a las regiones que se configuran y el número de efectivos que va a haber, pues no hay ninguna racionalidad. O sea, para empezar, las regiones son como muy extrañas, al menos desde lo que se presentan, regiones que algunas son demasiado grandes. 450 elementos para cada una de las 8 regiones. Pero además todas iguales, cuando las situaciones de violencia... Mascota y Puerto Vallarta son tienen su característica. O territorialmente son, digamos, tramos muy largos. Yo aquí ya veo, desde el diseño mismo, dices, a ver,
estas regiones no sé si serán las que tocan y además, ¿por qué la asignación exactamente igual? Por supuesto que si de repente a un municipio como, vamos a decir, como Teocuitatlán, le llegan 50 efectivos de Guardia Nacional, pues sí van a tener casi el doble de policías municipales. En ese caso, pero no hay racionalidad en eso. Ojo de buen cubero, no hay nada en la frontera con Michoacán, que es una zona calientísima. Bueno, la Barca, Lago... Bueno, no, con Michoacán, Jalisco, o sea, lo que es Quitupan, lo que es Mazamitla, lo que es... Solo a lo mejor rosa con eso la zona 7, que es la de donde está Utlán. Zapotlán, el Grande. Zapotlán, perdón, Zapotlán. Estamos hablando de Pehuamo, estamos hablando de Tecalitlán, Mazamitla. Zapotlán es lo más cercano. Quitupan, ¿no? Ahora, dos datos, Raúl. Uno, el gobernador habla de una disminución, pero como decía Enrique hace rato, es percepción, seguridad, juega un gran porcentaje. Lo está diciendo en el momento en que el fin de semana, ¿cuántos fueron los encostelados? 11 bolsas, todavía no se sabe, hasta ayer se hablaba de 8, entonces, pero 11 bolsas con cadáveres. Qué desafortunado estar diciendo eso. En la Ciudad de México, con un secuestrado, ve el relajo que trae la jefa de gobierno. Con un caso, ¿eh? Ahora, el otro dato, la conformación de la Guardia Nacional está siendo un fracaso. En el caso de la zona de Guerrero, se suponía que iban a levantar 139 candidatos a la Guardia Nacional. ¿Sabes cuántos van? 12. 139 iban a ser los contratados para este año. O sea, tampoco es como que los jóvenes estén respondiendo al llamado. La conformación de la Guardia Nacional, y más, si tú vas a retirar 6,000 efectivos para mandarlos al sur, ¿de dónde vas a sacar fuerzas para poder cubrir estos huecos que se están generando? Y su objetivo no es atender los crímenes de alto impacto, su objetivo es atender los problemas relativos a la violencia. Por lo tanto, vamos a dejar de ir por campos, no vamos a decomisar, a agarrar marihuana, y qué bueno que no lo hagan. Porque sí, yo creo que el primer objetivo de un gobierno tiene que ser bajar los índices de violencia. El asunto es que no creo que sean llegar, contener la violencia y salirse. No es llegar y establecerse. Yo creo que ahí se van a quedar. De forma clara, lo que se está haciendo es federalizar o centralizar la seguridad. Ya no va a haber policías estatales y municipales. Sí los va a haber, pero no se va a hacer mucho por fortalecerlo. Pero a ver, a diferencia, en esta ocasión se ve coordinación, que es lo que se quejaban que no existía cuando la gendarmería. Yo diría que se ve más sumisión que coordinación. Pero bueno, a ver, igual. Pero es una sumisión coordinada. Es la única con que haya alguien que manda ya sumisión coordinada. Bueno, ya estamos un poquito mejor. Pero es la única receta que hay diferente para mejorar los índices de seguridad actualmente. No hay más. ¿Cuáles? O sea, esta que te decimos de no decomisos, no, eso es una estrategia. A ver, sí, por eso, pero me refiero. La mayor violencia que se genera pues muchas veces entre ajustes de cárteles que tienen que ver con dinero, con recursos, con agarrar capos. Hay muchísimos cambios en las estrategias, muchísimos cambios. Por eso, pero que se perciban en la ciudadanía. Bueno, yo es a lo que percibimos los ciudadanos. O sea, yo no veo ninguna otra forma. Vamos a evaluar si en un año empezamos a ver disminución, no que se acabe, disminución de homicidios. Me parece tendencia de disminución, yo creo que es un buen elemento. Exacto. Al año. De acuerdo. Segundo, que haya digamos, otro tipo de delitos que son de alto impacto, como secuestro, como robo de mercancías en trailers, como robo de autos, que sí están dentro del crimen organizado, ¿no? Eso también tendrá que disminuir. Y que las policías municipales se hagan cargo del robo de celulares, robo a casa habitación, etcétera, que tampoco se ve que estén haciendo gran cosa. Y sabes que la cercanía y un montón de nuevas cosas, por ejemplo, solo por citar el tema ahora de la ley antirruido, ¿quién lo va a operar? Pues eso tendría que ser temas, por ejemplo, de policías municipales, tal cual. Bueno, o sea, también por eso dicen los reglamentos. Sí, entonces sí va a haber esta coordinación, pero yo sí creo que las policías municipales van a ser casi policías comunitarias, ¿eh? Sí, creo que vamos cercanas, pero para ejemplo, ese lado, ¿eh? Ayer se anunció también la formación de la Policía Metropolitana. Que también es otro proyecto para la ciudad, la Policía Metropolitana. Sí. Pero seguimos engranando, Raúl, Guardia Nacional con presencia en los municipios, policías municipales que sobreviven y van a seguir existiendo, una Policía Metropolitana que se superpone. Es una cantidad de cuerpos, y lo que te dice la teoría en esta materia es que exista un mando con claridad, que sea difícil de penetrar. Cuando generas tantos cuerpos, claro, es mucho más fácil incluso de penetrar. Y a eso agrega, Enrique, que hay un problema de integración.
O sea, no se acaba de definir la parte de los militares que van a engrosar y bajo qué condiciones. El choque que ya hay entre los que son policías federales y los militares, o sea, internamente también hay un problema. Y yo subrayaría así, todo este optimismo, a veces nos vamos con los homicidios, pero la delincuencia común está muy presente en la ciudad. El robo a casas de habitación, el robo a transeúntes, están así. Claro. Bien. Finalmente, tema Luz del Mundo, si les parece, algún comentario sobre este tema. El líder sigue detenido, se ha pospuesto el inicio del Se le viene el apagón a la Luz del Mundo. No, a ver, yo creo que sí es una crisis grave. No es nada más que una acusación de la cual pueda salir fácil, ¿no? Yo creo que hay dos temas ahí a seguir. Uno, ¿hasta dónde en el juicio va a salir que esto era una conducta institucional? Algo muy similar a lo que pasó con la Iglesia Católica, que quisieron aislar con los legionarios en particular, pero que luego resultó que es una conducta institucional que está en todas las congregaciones, protegida por un montón de obispos, ¿no? O sea, que no es una cuestión chiquita, sino que en medio que vas jalando la cuerda, va apareciendo como una conducta institucional. A ver, Diego, y si esa institucionalización fuera consensuada, es decir, que algunos simpatizantes ¿están de acuerdo en ese accionar? Sí, pero no deja de ser delito. No. Entonces, a lo que voy es que esto creo que va a generar. Y la otra es el cisma que pueda causar internamente. Es decir, es una iglesia que ha tenido en cada sucesión sus problemas, ¿no? Al tener al líder, ¿sí? Que en este caso, a diferencia del resto de las iglesias evangélicas, el líder está divinizado, si se considera un apóstol elegido por Dios, ¿no? Entonces, entra en crisis el sistema de creencia, no nada más el sistema, digamos, de organización interna. Sí, y eso puede... la cabeza y poner a otro. Exactamente, entonces, viene una nueva cabeza, puede haber cismas, ¿qué tipo de negociaciones internas o se va a lo dar? mejor ya hay fracturas previas. Ya hay fracturas previas, pero en cada sucesión ha ya habido fracturas, ya ha habido se van a decisiones. manifestar más bien. Sí, ¿no? Van a salir a flote estas fracturas que por el modelo, digamos, no se podían visibilizar, y la otra es las salpicadas políticas que puede tener. Está más divertido, ¿no? Pero ahora, ¿a dónde va a salpicar? Nazón no la tiene fácil, O sea, el caso de los tribunales de California... Que lo detengan de esa forma. Sí, o sea, tienen así... Ahora, siempre sucede eso con instituciones tan herméticas, cerradas, y sobre todo las de carácter religioso. Siempre suceden este tipo de casos, porque hay muchas conductas que tienen que ver con fenómenos que son antinaturales, con un poder simbólico que tienen los líderes por encima de las masas, que es tremendo, entonces que obligan y provocan actos de estas características. Es decir, esas instituciones tan herméticas y cerradas siempre tienen casos de estas características. Y la protección política, o sea, porque al final pasan los partidos, cambian los partidos políticos en Jalisco, pero todos siempre están en acuerdo y en pacto con la Luz del Mundo. Es decir, es una maquinaria electoral muy efectiva y que aparte entienden bien el poder. Entienden no solamente que tienen que dar su apoyo, sino meter cuadros que representen, que estén en los cabildos. Aquí como que se quiso culpar a algún partido en específico, cuando en realidad todos. Aquí en Jalisco están todos. Pero todos los partidos ganó el políticos. Distrito 11. ¿El qué? El Distrito 11 lo ganó Morena. En lo federal, en lo local. No, los dos lo ganó. No, ya chequé. Primero, yo creo que otra gran diferencia de esta iglesia, repechaje. que la hace tan, digamos, más poderosa en términos, es que hay un negocio inmobiliario atrás de esta iglesia. Es decir, encontraron una forma de desarrollar las colonias, hermosa provincia, Arón Joaquín, etcétera, que es un negocio inmobiliario que se repite en varias partes del país, y eso no lo tienen otras iglesias. Eso les da también control territorial el momento de negociar los votos. Claro, tú con la pura hermosa provincia no ganas un distrito, pero sí tienes una buena cantidad de votos. O sea, el Distrito 11 casi siempre ellos lo balanceaban, lo balancean, ¿no? En esta ocasión no fue. En 88, el único distrito que ganaron federal fue... Pero en esta ocasión, el 11 local lo gana Morena con Lemus. Claro. Y lo pierde Jonadab por poquito, que era el candidato de la Luz del Mundo. Pero lo pierde, es decir, ya hay... Son distritos mucho más complejos. Es de los más grandes. Pero el crecimiento también, no solamente el de la hermosa provincia, es también la colonia Jalisco, ya tienen otro tipo de desarrollo. Y la otra, que hacen todas las iglesias, desde la católica, que es la mayor, hasta la más pequeña, es que todos sobresacaron sus números. Son 300,000 fieles en todo el país, ¿no? Ahí se hablan de millones. No. Bueno, 5 millones de fieles en el mundo. Es lo que el dicen. mundo 58... puede llegar a 1 millón. En el mundo, a nivel México son 300,000.
En los demás países no sabemos. Sí, se La habla así. multiplicación de los fieles, ¿no? De los Se fieles. habla. Pero pan igual y que el los vino. católicos dicen que son un montón, igual que los de Como la de testigos de Jehová. La de la Virgen de Zapopan, ¿no? Que Claro, siempre van dicen, 2 llegaron millones. 14 millones de personas. Van 2 millones en una romería donde no caben 500,000. No hay manera de contabilizar eso. Ahora, me parece lo reprobable que ayer fue información que haya actos de discriminación o actos de marginación o de intimidación. O sea, eso me parece que bueno, Eso es inadmisible. es inadmisible. También ahí hay un factor clasista, de relación entre las dos partes de la ciudad, que mucha gente ve este tipo de escándalos como una forma también de pues, señalarlos de ciertas cosas, pero sí, lo que hacen los líderes no tiene nada que ver con lo que creen las personas. Y también estábamos viendo lo que están diciendo los abogados que tienen a San Joaquín, que decían que los medios están discriminando o acrecentando el tema. Pues siempre, ¿no? Así es es. la acusación de ¿Otra cierto. vez? ¿Otra vez? No hay sorpresa. Tenemos tanto poder que hasta mandamos a sus líderes religiosos a violar gente y todo. No, pero es parte de la estrategia de defensa decir que no se está respetando su presunción de inocencia, ¿no? Claro, no es una posición. Evidentemente, desde el momento que te detienen, presumen que no eres inocente, ¿no? Entonces, es que el fiscal violó sigue la presunción teniendo de inocencia. presunción de inocencia, No, hasta claro. que un juez lo dicte. Ante un juez, sí. Pero el trabajo del periodista no necesariamente es ser juez o ser fiscal o ser eso, sino comentar sobre los temas que están en la actualidad. Son hechos. Y el hecho es de que lo detienen por 23 delitos. Lo detienen porque hay una presunción de no inocencia, ¿no? Por eso se detienen. Aunque ¿no? tú eres culpable hasta que el juez Claro, lo determina. Todavía sigue siendo. Exactamente, pero el fiscal sí tiene que decir, yo creo que es culpable. Hay y es indicios eso. suficientes. ¿no? Juan María, Diego, Jorge, Buenas noches. Enrique, Gracias. gracias. A usted que nos ve, gracias. Lo esperamos la próxima semana. Muy buenas noches. Para opinar